Buenas, bienvenidos a otro vídeo de polinomios. Este trata de la regla de Ruffini para dividir polinomios y para obtener valores numéricos y también vamos a estudiar raíces de polinomios con ejemplos de primer, segundo y tercer grado. Estos son los 5 ejercicios que vamos a resolver y si estás repasando te recomiendo que primero los intentes tú en tu cuaderno, a ver si te coinciden los resultados. Vamos a empezar. En este primer ejercicio se nos plantean dos divisiones. La del apartado A es 3x al cuadrado menos 2x más 4 entre x menos 2. Podríamos hacer esta división de la manera habitual y llegaríamos, después de varias cuentas, a un cociente de 3x más 4 y a un resto de 12. Pero nos piden que lo hagamos utilizando la regla de Ruffini, que como vais a ver es muy ventajoso porque nos va a permitir hacerlo más rápido y escribiendo menos. Lo que hay que hacer es escribir los coeficientes del dividendo, que son 3, menos 2 y 4, de izquierda a derecha, de esta manera, y dibujar dos líneas, una vertical y otra horizontal, como veis en la pantalla. Y ahora, atención, porque miramos el divisor es x menos 2 y vamos a escribir nada más que el término independiente, menos 2, pero cambiado de signo. Es importante que al dividir le cambiéis de signo al término independiente del divisor. Entonces, en vez de menos 2, tenemos que escribir un 2 y lo ponemos en esta esquina. La x simplemente no se pone. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es ir sumando por columnas, empezando de izquierda a derecha. La primera solo tiene un 3, entonces ponemos un 3 debajo. Y ahora estos números que quedan debajo hay que multiplicarlos continuamente por el 2, por el número que tenemos en la esquina. Y 3 por 2 son 6. Este 6 lo escribimos en la siguiente columna, debajo de menos 2. Y tenemos que sumar menos 2 más 6, que son 4. Este 4 de nuevo se multiplica por 2 y queda 4 por 2, 8. Lo escribimos debajo del 4 que hay en la siguiente columna y sumamos 4 más 8, 12. Este último número que hemos obtenido es el resto de la división, 12 como nos ha salido antes. Y el 3 y el 4, los números que nos han quedado debajo, son los coeficientes del cociente, 3x más 4. Vamos a probar ahora el apartado B. En el apartado B tenemos un polinomio de grado 3 y sus coeficientes son menos 1, 3, 6 y un 0. Hay que dejar un 0 porque aquí no hay término independiente. Después ponemos las dos líneas, la vertical y la horizontal, y en la esquina ponemos el término independiente del divisor, que es más 3, pero cambiado de signo a menos 3. Y entonces empezamos a sumar y a multiplicar. Menos 1 por menos 3 es más 3 son 6, 6 por menos 3 menos 18 más 6 son menos 12 por 3 son, por menos 3 son 36 y más 0 son 36. Y si ahora hiciéramos la división de la manera habitual, llegaríamos precisamente a este resultado. El resto de la división es 36 y el cociente es un polinomio de segundo grado, que resulta ser menos x al cuadrado más 6x menos 12, siendo menos 1, 6 y menos 12 los coeficientes de este polinomio. La única limitación que tiene la regla de Ruffini a la hora de dividir es que solo permite hacerlo por un divisor que sea x más algo o x menos algo. En el momento en que no cumpla esta condición, la división tiene que realizarse de la manera habitual. Así que la regla de Ruffini viene bastante bien a la hora de dividir polinomios entre x menos a o x más a. Sin embargo, también sirve para otra cosa. Nos permite calcular el valor numérico de un polinomio en x igual a a. Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos en el apartado A que calcular el p de 3, donde p de x es x a la cuarta menos 3x al cubo más x al cuadrado menos 5. Normalmente lo que haríamos es cambiar la x por un 3 en todos esos términos donde sale x y operar y finalmente llegaríamos al resultado, que es 4. Bueno, pues simplemente podemos hacer la regla de Ruffini poniendo los coeficientes del polinomio 1, menos 3, 1, un 0 porque no hay término de grado 1 y después un menos 5, el término independiente. Y ahora ponemos las líneas y en la esquina no hay que cambiar de signo. Cuando se sustituye un número, simplemente ponemos el número sin cambiar de signo, en este caso 3. Y ahora empezamos a operar
1 por 3, 3, menos 3, 0, por 3, 0, más 1, 1, por 3, 3, más 0, 3, por 3, 9 y menos 5 son 4. Como veis, coincide el resultado. Y en el apartado B vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuestro polinomio es coeficiente 2 de grado 3, 6 de grado 2, menos 3 de grado 1 y 0 de grado 0 de término independiente. Ponemos las líneas, colocamos un menos 4 sin cambiar de signo y ahora empezamos a sumar 2 por menos 4 menos 8, más 6 menos 2, por menos 4 más 8, menos 3 son 5, por menos 4 menos 20, que más 0 son menos 20. Así que si lo hemos hecho bien, debería ser q de menos 4 igual a menos 20. Podemos comprobar, sustituyendo, que efectivamente es así. En el tercer ejercicio nos piden las raíces de unos polinomios de primer grado. Una raíz es un número tal que si lo sustituyo en la x me tiene que dar de resultado 0. Bueno, para calcular estas raíces lo más cómodo es simplemente resolver estas ecuaciones de primer grado. Para el apartado A, x menos 4 igual a 0. Lo resolvemos y queda x igual a 4. Simplemente vamos a comprobar por Ruffini que efectivamente 4 es una raíz de este polinomio. En el apartado B hacemos 3x igual a 0 y nos da x igual a 0, que podemos comprobar por Ruffini. En el C, x más 5 igual a 0 da x igual a menos 5 y en el D, 3x más 4 igual a 0 nos da x igual a menos 4 tercios. Para los polinomios de segundo grado que tenemos en el ejercicio 4 también tenemos la posibilidad de resolver las ecuaciones que nos quedan. Por ejemplo, en el apartado A, x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Esta ecuación se resuelve con la fórmula de segundo grado, que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Al sustituir los coeficientes de este polinomio, a igual a 1, b igual a 2 y c igual a menos 3, llegamos a las raíces de este polinomio, que son 1 y menos 3. En el apartado B nos quedaría una ecuación de segundo grado incompleta que podemos resolver despejando la x o bien aplicando la fórmula de segundo grado, y en cualquiera de los dos casos nos quedan dos raíces, 4 y menos 4. En el apartado C tenemos otra ecuación de segundo grado incompleta, pero en este caso no tiene término independiente. X al cuadrado más 2x igual a 0 se puede resolver sacando factor común x y nos queda x igual a 0 y x igual a menos 2, o bien aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado con c igual a 0. Y finalmente en el apartado D tenemos una ecuación de segundo grado, pero esta tiene nada más que una única solución. En este caso diremos que x igual a menos 2 es una raíz doble, porque en vez de tener dos raíces distintas, este polinomio tiene únicamente esta. El último ejercicio, sin embargo, presenta una complicación, porque los polinomios son de tercer grado, y ahora ya no sabría resolver la ecuación, por ejemplo, en el apartado A, x al cubo más 7x al cuadrado más 14x más 8 igual a 0, porque no dispongo de una fórmula que me resuelva la ecuación del tercer grado. En realidad esa fórmula existe, pero es muy farragosa y es mejor utilizar otro método que voy a contar a continuación. Se toma el término independiente, que es más 8, y se calculan sus divisores, que son más 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4, 8 y menos 8, es decir, los divisores tanto positivos como negativos. Y ahora vamos a ir probando con cada uno de ellos por Ruffini a ver cuál de ellos nos da 0. Si este polinomio tiene alguna raíz entera, tiene que ser uno de estos números. Es decir, es imposible que la raíz de este polinomio sea 7 o sea menos 25. Tiene que ser uno de esta lista. Probamos con el 1 y nos falla. Así que el 1 no es raíz. Pero en cuanto probamos por menos 1, llegamos a resto 0. Es decir, que menos 1 es una raíz de p de x. Y lo bueno es que ahora no tengo que probar con los demás candidatos de la lista anterior, sino que he llegado a una ecuación de segundo grado, la que nos da el cociente. X al cuadrado más 6x más 8. Lo igualo a 0, resuelvo la ecuación y me da dos raíces más, menos 2 y menos 4. Resultado, las raíces de p de x son menos 1, menos 2 y menos 4. El apartado B nos presenta un caso especial porque no tiene término independiente, entonces no puedo calcular los divisores de 0.
Cuando esto ocurre, simplemente tenemos que tomar x igual a 0 como raíz. Podemos hacerlo por Ruffini si queremos. Y entonces tenemos el nuevo cociente, que es 2x al cuadrado menos 12x más 18. Lo igualamos a 0. Calculamos sus raíces. En este caso nos queda una única raíz, que es 3, como raíz doble. Y entonces la solución es raíces de q de x son 0 y 3 doble. En el próximo vídeo trataremos la factorización de polinomios, que es una extensión de las técnicas que hemos trabajado aquí. Nos veremos pronto. Un saludo y a seguir aprendiendo.